El maquillaje para cubrir se había convertido en mi especialidad durante los últimos 6 meses. Base 3 tonos más oscura que mi piel natural. Aplicada espesa sobre la huella dactilar morada que rodeaba mi muñeca izquierda. Corrector aplicado cuidadosamente a lo largo de mi clavícula. Donde el agarre de Tyler había dejado marcas como un collar que nunca pedí. La camisa gris de manga larga que usaba para trabajar ocultaba la mayor parte. Aunque la cocina en Rosie's era lo suficientemente caliente como para hacerme sudar a través de mi uniforme para la tercera hora, las noches de viernes eran caos. El restaurante italiano exclusivo del centro de Chicago atraía a una multitud específica. Hombres de negocios cerrando tratos con vino caro. Parejas celebrando aniversarios. Familias gastando dinero que querían que todos los vieran gastar. Tenía 25 años. Un semestre antes de terminar mi carrera de enfermería. Y los servía a todos con una sonrisa que se sentía pintada tan espesa como el maquillaje. La mesa 12 necesita agua. Marco, el gerente de piso. Ladró al pasar. Y arréglate el cabello. Se veía agotado. Yo estaba agotada. Tyler me había mantenido despierta hasta las 3 de la madrugada. Caminando por nuestro apartamento. Lanzando acusaciones como puñetazos hasta que llegaron los puñetazos reales. Mi crimen esta vez, negarme a dejar la escuela. Él me quería en casa, disponible. Dependiente. El programa de enfermería era mi plan de escape. Aunque nunca lo había dicho en voz alta. 6 meses más hasta la graduación. 6 meses más hasta que pudiera mantenerme a mí misma y a Megan. Sin depender de las propinas y los estados de ánimo cada vez más impredecibles de Tyler. Me recogí un mechón de cabello castaño claro de vuelta en mi coleta y agarré la jarra de agua. Mi reflejo en la superficie cromada pulida mostró ojeras bajo mis ojos gris azulados que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. 25 años aparentando 50, había bromeado mi compañera de clase la semana pasada. Lo había dicho con buena intención. Pero la verdad duele. La mesa 12 estaba en la sección VIP. Acordonada por cuerdas de terciopelo e iluminación ambiental que costó más instalar de lo que yo ganaba en 6 meses. 4 hombres se sentaban allí, todos vestidos con trajes oscuros que se ajustaban con el tipo de precisión que significaba. Hechos a medida, no comprados en una tienda. El aire a su alrededor se sentía diferente. Cargado con el tipo de autoridad que hacía que otros comensales instintivamente bajaran la voz. Al pasar cerca, el hombre en la cabecera de la mesa me hizo pausar a mitad de paso. Tenía tal vez 33 años, con cabello negro peinado hacia atrás desde un rostro que pertenecía a las antiguas pinturas italianas. Y museos. Facciones fuertes, una mandíbula que podría cortar vidrio. Y ojos tan oscuros que parecían negros bajo la iluminación tenue del restaurante. Una cicatriz delgada se trazaba a lo largo del lado izquierdo de su mentón. Blanca contra la piel aceitunada. Su chaqueta de traje colgaba en el respaldo de su silla. Camisa blanca abierta en el cuello. Revelando una cadena de oro gruesa que atrapaba la luz cuando se movía. Había servido a cientos de hombres adinerados. Este se sentía diferente. Peligroso tal vez, o simplemente poderoso de una manera que no necesitaba volumen o teatralidad. Agua ofrecí, manteniendo mi voz firme. Por favor, dijo. Su acento era sutil. Americano, pero moldeado por algo más debajo. Herencia italiana, probablemente. Dada la elección del restaurante en la cadena de oro. Y menús para mis asociados. Distribuí menús, llené vasos de agua. Pasé por mi discurso ensayado sobre las especialidades de esta noche. El hombre en la cabecera de la mesa. El que tenía la cicatriz. No miró su menú. Él evaluaba, no objetivando. Observando como si estuviera leyendo un idioma escrito en mi postura y movimientos. Te daré unos minutos para decidir. Dije, ya retrocediendo. De vuelta en la cocina, presioné mis palmas contra el mostrador de acero inoxidable. Tratando de calmar mi latido del corazón. El calor de los hornos industriales hacía el aire espeso. Difícil de respirar. María, otra mesera. Me dio una mirada. Hannah.
Bien. Solo cansada. La mesa 12 es Dominique Marino. Susurró mirando hacia la sección VIP a través de la ventana de la cocina. Él posee la mitad de los negocios italianos del lado norte. Ten mucho cuidado con ellos. Marco ha estado estresado toda la semana sabiendo que él vendría. Asentí, archivé la información. Y regresé al trabajo. Durante la siguiente hora, serví aperitivos. Platos principales, más vino. Dominique Marino permaneció callado durante todo el tiempo, dejando que sus asociados llevaran la conversación mientras él comía con movimientos precisos. Económicos. Pero sentí su atención siguiéndome incluso cuando no estaba en su mesa. Cada vez que pasaba cerca. Cada vez que servía a otra sección. Esos ojos oscuros me encontraban. Debería haber sido invasivo. En cambio, se sintió como ser vista por primera vez en meses. Estaba recogiendo sus platos de aperitivos cuando ocurrió. Mi manga se enganchó en el borde de un vaso de agua. Traté de agarrarlo, me sobrecorregí. Y tropecé. La bandeja se inclinó peligrosamente. 6 copas de vino caras deslizándose hacia la catástrofe. La mano de Dominique se disparó más rápido de lo que pude procesar. Atrapando mi codo, estabilizándome antes de que ocurriera el desastre. «Cuidado», dijo en voz baja. Su apretón demasiado fuerte. Dejó marcas que duraron días. Esto era fuerza controlada. Poder que eligió la moderación. Pero al estabilizarme había empujado mi manga más allá de mi muñeca. Los moretones eran visibles. Inconfundibles, 4 marcas distintas de dedos. Morado desvaneciéndose a amarillo en los bordes. Rodeando mi brazo como una marca. Los ojos de Dominique bajaron a mi muñeca. Luego se alzaron a mi rostro. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Algo cambió en su expresión. Una frialdad asentándose que hizo que el aire se sintiera más pesado. Más peligroso. ¿Quién te hizo eso? La pregunta salió plana. Pero por debajo corría algo volcánico. Sus 3 asociados habían dejado de hablar. Toda la atención de repente en nuestra interacción. Lo siento. Tartamudeé, retirando mi brazo. Tirando de la manga hacia abajo con mi mano libre. Estoy bien. No es nada. Eso no es nada. Me golpeé con una puerta. Accidente estúpido. A veces soy torpe. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos por 3 segundos que se sintieron como 3 horas. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que él lo sabía. Pero algo en su rostro me dijo que no presionaría. No me obligaría a admitir lo que ambos entendíamos. Ten más cuidado, dijo finalmente soltando mi brazo con gentileza deliberada. Las puertas pueden ser peligrosas. La forma en que dijo puertas dejó claro que ya no estábamos hablando de muebles. Terminé de limpiar su mesa con las manos temblorosas. Hiperconsciente de su atención siguiendo cada uno de mis movimientos durante el resto de la comida. Se dio cuenta cuando me ajusté la manga 3 veces en otros tantos minutos. Se dio cuenta cuando me estremecí por la voz alzada de Marco desde el otro lado del salón. Se dio cuenta de la forma cuidadosa en que cargaba las bandejas pesadas. Favoreciendo mi lado izquierdo donde mis costillas aún dolían por la discusión del martes. Cuando traje la cuenta, esperaba que dijera algo más para presionar el tema. No lo hizo. Solo firmó el recibo con elegante caligrafía. Se puso de pie y se abotonó la chaqueta con facilidad práctica. Sus asociados salieron primero. Asintiendo respetuosamente hacia él antes de marcharse. Dominique hizo una pausa junto a la mesa y me di cuenta de que había dejado algo atrás. Billetes de $500 yacían doblados bajo su vaso de agua. Nítidos y nuevos. Debajo una tarjeta de presentación con letras en relieve en el frente. Y un número de teléfono escrito en caligrafía pulcra en la parte trasera. En caso de que alguna vez necesites ayuda con más puertas. Dijo encontrando mis ojos una última vez. De día o de noche, ese número me contacta directamente. Luego se marchó moviéndose por el restaurante con el tipo de presencia que hacía que
La gente se apartara sin pensamiento consciente. Me quedé allí con las manos temblorosas, mirando fijamente una propina que representaba 2 semanas de trabajo. Y una tarjeta de presentación que se sentía más pesada de lo que debería. Marco apareció a mi codo en cuestión de segundos. Ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste para ganarte eso? Nada. Dije con sinceridad. No hice nada. Pero mientras guardaba la tarjeta en el dinero. Sabía que eso no era completamente exacto. Dominique Marino había visto algo en esos moretones. Algo que desencadenó una respuesta que no comprendí del todo. Reconocimiento, tal vez. O rabia en nombre de alguien a quien ni siquiera conocía. El resto de mi turno pasó como en un borrón. Serví mesas, sonreí a los clientes. Evité las miradas suspicaces de Marco. Pero mi mente seguía volviendo a ese momento cuando la mano de Dominique había agarrado mi brazo. La manera cuidadosa en que me había sostenido. Como si fuera algo frágil que podría romperse con demasiada presión. Tyler nunca me había tocado así. Ni siquiera al principio. Cuando las cosas estaban bien. Sus manos siempre tomaban. Exigían, controlaban. Las manos de este extraño habían estabilizado. Protegido, luego liberado sin expectativa. Para cuando marqué salida a medianoche. Había comenzado a caer la lluvia de octubre. Volviendo las calles de Chicago resbaladizas y reflejando letreros de neón y colores distorsionados. Me ajusté más la chaqueta delgada. Ya temiendo el viaje en autobús a casa y cualquier humor en que estaría Tyler cuando llegara allí. La tarjeta de visita estaba en mi billetera. Justo detrás de mi licencia de conducir donde la vería cada vez que mirara. Debería haberla tirado. Debería haber tomado la propina como suerte y olvidado todo el encuentro. Debería haber tenido más juicio que aceptar algo de un hombre como Dominique Moreno. Cuyo nombre María había pronunciado con una mezcla de respeto y miedo. En cambio pasé los dedos sobre las letras en relieve mientras esperaba el autobús. Memorizando el número en la parte de atrás. Aunque me dije a mí misma que nunca lo usaría. Por si acaso, porque por primera vez en 6 meses. Alguien había notado, alguien había visto más allá de la sonrisa en el maquillaje y las mentiras sobre puertas. Y ese pequeño reconocimiento se sintió como oxígeno después de meses de asfixia. El autobús llegó, las puertas se abrieron con un siseo. Me subí, encontré un asiento cerca de la parte de atrás. Y vi Chicago difuminarse tras las ventanas manchadas de lluvia. Mañana tenía una rotación clínica de 8 horas en el hospital. Luego otro turno en Ross's. Mañana Tyler probablemente se disculparía como siempre lo hacía. Así que donde no volvería a ocurrir como siempre lo hacía. Hacer promesas que ambos sabíamos que no cumpliría. Pero esta noche tenía $500 y un número de teléfono. Y el recuerdo de ojos oscuros que habían mirado mis moretones con algo que se sentía peligrosamente cerca de la furia. No era mucho, pero era más de lo que había tenido esta mañana. El sábado por la tarde me golpeó como una resaca que no merecía. 4 horas de sueño, rotación clínica en el hospital de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego directo a Ross's para un turno doble que no terminaría hasta medianoche. Mi instructora de enfermería me había llevado aparte después de las rondas para preguntar si todo estaba bien en casa. El agotamiento debía haberse notado a través del maquillaje. Había mentido, dije que estaba bien. Dije que había estado estudiando hasta tarde. No me había creído. Pero lo dejó pasar. El restaurante ya se estaba llenando cuando llegué. Los ricos de Chicago aprovechando la tarde de octubre inusualmente cálida. A las 6 de la tarde cada mesa en mi sección estaba llena. Y Marco me estaba ladrando órdenes como si fuera personalmente responsable de que la cocina estuviera atrasada. Estaba rellenando vasos de agua en la mesa 7 cuando lo vi a través de la ventana frontal. Tyler, mi estómago se desplomó tan rápido que casi derramé agua sobre el mantel blanco. Se tambaleaba ligeramente en la acera afuera. Ese balanceo particular que significaba que había estado bebiendo desde el mediodía. Su camisa estaba arrugada. Corbata floja, cabello despeinado.
Claramente había venido directo de donde sea que hubiera pasado su tarde ahogando cualquier ira. Que había estado fermentando desde nuestra pelea. Empujó la puerta del restaurante con suficiente fuerza como para hacer que el anfitrión saltara hacia atrás. Sus ojos escanearon el comedor hasta que me encontraron. Y la expresión en su rostro hizo que mi sangre se congelara. Hannah, su voz cortó a través de la conversación ambiental como un cuchillo. Necesitamos hablar. Ahora, Marco apareció desde la cocina. Su rostro ya rojo por el estrés. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz o se vaya. No estoy hablando contigo. Tyler empujó al anfitrión para ponerse de pie. Dirigiéndose hacia mi sección. Hannah, ¿me escuchaste? Los comensales estaban mirando ahora. Un hombre en la mesa 4 tenía su teléfono fuera. Probablemente listo para llamar a la policía. Dejé la jarra de agua con manos temblorosas y me moví para interceptar a Tyler antes de que pudiera llegar más adentro del restaurante. Tyler, por favor, dije en voz baja. Estoy trabajando. Podemos hablar más tarde. Hablaremos ahora. Me agarró la muñeca. La misma que Dominique había visto magullada anoche. Sus dedos se clavaron en la carne sensible, haciéndome jadear. Eres mi novia. No puedes ignorar mis llamadas todo el día. Señor, suéltela inmediatamente o llamaré a la policía. Marco dijo, pero su voz contenía incertidumbre. Era un gerente, no seguridad. Y Tyler lo superaba en peso por 40 libras. Ella me pertenece, gruñó Tyler. No necesito tu permiso para hablar con lo que es mío. Me arrastró hacia la puerta. Tropecé casi cayendo. Y me enderezó de un tirón con suficiente fuerza para dislocarme el hombro. El dolor se extendió por mi brazo. Agudo e inmediato. Me estás lastimando. Logré decir. Bien. Tal vez lo recordarás la próxima vez que pienses en ignorarme. Salimos bruscamente por la puerta principal al aire fresco de la tarde. Tyler no se detuvo en la acera. Me arrastró doblando la esquina hacia el callejón de servicio estrecho que corría entre Ross y Sí. El edificio vecino. La lluvia de antes había dejado charcos en el pavimento desigual. Contenedores de basura creando sombras en la luz que se desvanecía. Me golpeó contra la pared de ladrillo lo suficientemente fuerte como para quitarme el aliento de los pulmones. Su antebrazo presionó contra mi garganta, cortando mi suministro de aire. El olor a whisky emanaba de él en oleadas. 2 años, dijo con su cara a centímetros de la mía. 2 años te he mantenido. He tolerado tu tontería de la escuela. Y así es como me pagas. Coqueteando con los clientes. No lo hacía. Jadeé, tratando de empujar contra su brazo. Tyler, no puedo respirar. ¿Crees que no vi cómo miraste a ese tipo anoche? ¿El que te dejó esa propina ridícula? Su agarre se apretó. ¿Crees que soy estúpido? Puntos negros bailaron en los bordes de mi visión. Mis pulmones gritaban por oxígeno. Esto era todo. Me di cuenta con extraña claridad. Así era como Tyler finalmente me mataría. En un callejón detrás del restaurante donde había estado tratando tan duro de construir un futuro sin él. Entonces de repente la presión se fue. Tyler voló hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un auto, estrellándose contra la pared opuesta con un sonido que habría sido satisfactorio si no estuviera demasiado ocupada jadeando por aire. Me colapsé contra el ladrillo. La mano en mi garganta, tratando de entender lo que acababa de pasar. Dominique Marino estaba parado en la entrada del callejón. Perfectamente inmóvil excepto por sus ojos. Esos ojos oscuros que habían notado mis moretones anoche ahora seguían a Tyler con el tipo de concentración que un lobo le da a una presa herida. Llevaba un traje diferente hoy. Gris carbón. Aún impecable a pesar de haber lanzado a un hombre adulto a través de un callejón. Cometiste un error, dijo Dominique en voz baja. Tyler se incorporó demasiado borracho y estúpido para reconocer el peligro en el que estaba. ¿Quién diablos eres tú? Alguien a quien no le gusta ver a las mujeres tratadas como propiedad.
Tyler se rió. El sonido feo y agresivo. Se lanzó hacia adelante tirando un puñetazo salvaje que Dominique esquivó con mínimo esfuerzo. Antes de que Tyler pudiera recuperar el equilibrio. Otros 2 hombres aparecieron en el callejón. Uno de ellos, mayor con canas en las sienes. Agarró el brazo de Tyler y se lo torció detrás de la espalda con eficiencia profesional. Esto no es asunto tuyo. Gruñó Tyler, luchando contra el agarre. Esa es mi novia. No, dijo Dominique, moviéndose hacia mí. No lo es. Se agachó a mi nivel donde me había deslizado para sentarme contra la pared. Sus manos flotando cerca de mis hombros pero sin tocar. ¿Estás herida? Traté de hablar pero solo logré toser. Mi garganta se sentía aplastada. Cada respiración era dolorosa. La mandíbula de Dominique se tensó. Se puso de pie, se volvió hacia Tyler con el tipo de calma que se sentía más amenazante que cualquier rabia. Luca, llévalo, será tratado apropiadamente. No pueden simplemente llevarme. Protestó Tyler, mientras el hombre al que Dominique había llamado Luca comenzó a forzarlo hacia un auto negro que estaba al ralentí en la entrada del callejón. Hannah, diles dónde reunirse. No dije nada. Solo observé mientras lo cargaron en el asiento trasero como mercancía. Dominique devolvió su atención hacia mí. Y esta vez sí tocó. Ayudándome a ponerme de pie con la misma gentileza cuidadosa de anoche. ¿Puedes caminar? Asentí. Sin confiar en mi voz aún. Mantuvo una mano en mi codo mientras nos dirigimos de regreso al restaurante por la entrada trasera de la cocina. Marco se acercó inmediatamente. Evaluando mi apariencia. Las marcas rojas que ya se estaban formando en mi garganta. Hannah, lo siento mucho. Debería haber llamado a la policía más rápido. Ella necesita irse a casa. Interrumpió Dominique. Su voz tenía una autoridad que hizo que la boca de Marco se cerrara de golpe. Me aseguraré de que llegue ahí con seguridad. Págale por el turno completo. Por supuesto, señor Marino. Por supuesto. Encontré a mi persona en la habitación trasera. Recibí mi chaqueta de María. Quien parecía querer hacer preguntas pero no se atrevía. Dominique me llevó hacia la puerta principal donde otro carro negro esperaba. El conductor ya detrás del volante. Me abrió la puerta trasera. Esperó hasta que me acomodé. Luego se deslizó a mi lado. El carro se alejó de la acera suavemente. Sin chirrido de llantas o aceleración dramática. Solo competencia silenciosa y profesional. ¿Dónde vives? Dominique preguntó, le di la dirección de mi apartamento. Mi voz regresando como un susurro ronco. Se la transmitió al conductor. Luego se volvió hacia mí. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha estado lastimándote? La franqueza de la pregunta. La forma en que no bailó alrededor de ella o me dejó fingir. Rompió algo abierto dentro de mí. 6 meses. Tal vez más si cuentas las cosas verbales. ¿Por qué no te fuiste? Lo intenté. Me encontró. Me convenció de regresar. Dijo que cambiaría. Me quedé mirando mis manos. Los moretones que rodeaban mi muñeca. Y le creí porque era más fácil que estar sola. Dominique se quedó callado por un largo momento. Las calles de Chicago se deslizaban tras las ventanas polarizadas. Familiares y extrañas a la vez. Finalmente habló. Mi padre solía golpear a mi madre. Empezó cuando yo tenía 5 años. Empeoró a medida que crecí. La escuchaba llorar en el baño por las noches. Veía los moretones que trataba de esconder. Su voz no tenía emoción alguna. Solo la recitación plana de los hechos. Cuando tenía 16 años, me hice lo suficientemente grande para detenerlo. Le dije que si volvía a tocarla, lo mataría. Lo miré. ¿Lo hizo? No. Murió de un ataque al corazón 6 meses después. Causas naturales, aunque no puedo decir que lamenté mucho su muerte. Se encontró con mi mirada.
Mi madre desperdició 20 años en un hombre que la veía como algo que poseer y quebrar. Juré que nunca dejaría que eso le pasara a alguien que pudiera proteger. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. El auto se detuvo frente a mi edificio. Un edificio modesto en un barrio que fingía ser más elegante de lo que era. Dominique salió primero. Escaneé la calle con una evaluación práctica. Luego abrió mi puerta. ¿Estarás segura aquí esta noche? Tyler no volverá. Dije. Aunque no estaba completamente segura de eso. No. Dominique estuvo de acuerdo. No lo hará. Algo en la forma en que lo dijo me hizo entender que Tyler Crawford nunca volvería a molestar a nadie. Debería haber estado horrorizada. Debería haber exigido saber qué significaba apropiadamente manejado. En realidad. En cambio, sentí la primera respiración completa que había tomado en 6 meses. Observé el auto de Dominique alejarse de la acera. Las luces traseras desapareciendo en el tráfico nocturno del sábado en Chicago. El edificio de mi apartamento se alzaba detrás de mí. 5 pisos de ladrillo gastado y promesas rotas. La calle estaba silenciosa. Demasiado silenciosa después del caos de la noche. Las llaves de Tyler aún estaban en mi bolso. Su cepillo de dientes estaba en mi baño. Su ropa colgaba en la mitad de mi armario. Pero de alguna manera, parada allí sola en la acera. Sabía que él nunca volvería a usar nada de eso. Ese conocimiento debería haberme aterrorizado. En cambio, no sentí nada más que un tipo de alivio agotado. Subí los 3 tramos hasta mi apartamento. Cada paso me recordaba los nuevos moretones que se formaban bajo mi ropa. La cerradura giró suavemente. Adentro, todo se veía exactamente como lo había dejado esa mañana. Platos en el fregadero, libros de texto de enfermería esparcidos por la mesa de centro. Las fotos escolares de Megan en el refrigerador. Normal, seguro, mío. Cerré la puerta con llave, puse la cadena. Luego revisé cada ventana 2 veces. Viejos hábitos de 6 meses de vivir con alguien que usaba los puños cuando las palabras le fallaban. Excepto que ahora la persona de la que tenía miedo no regresaría. El sueño no llegó fácilmente. Me quedé en la cama mirando el techo. Repasando las palabras de Dominique. Se encargará de él apropiadamente. La manera cuidadosa en que Luca había forzado a Tyler a entrar en ese auto. La certeza absoluta en la voz de Dominique cuando dijo que Tyler nunca molestaría a nadie. ¿Más? ¿Qué había hecho? ¿Qué había permitido que pasara? Pero incluso mientras la pregunta daba vueltas en mi mente. El agotamiento me arrastró hacia abajo. El domingo por la mañana trajo lluvia contra las ventanas. Y el sonido estridente de mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté. Señorita Carter. Una voz de mujer profesional. Y ligeramente preocupada. Soy la oficial Jennifer Mills del Departamento de Policía de Chicago. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Tyler Crawford. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Crawford? Me incorporé lentamente con la mente acelerada. Ayer, al final de la tarde. Vino a mi lugar de trabajo. ¿El restaurante Rossi en West Madison? Sí. Y después de eso se fue. No sé a dónde fue. Técnicamente no era mentira. No sabía a dónde se lo había llevado Luca. El vehículo del señor Crawford fue encontrado abandonado cerca del puerto de Montrose esta mañana temprano. Su billetera y teléfono estaban adentro. Estamos tratando de establecer una cronología de sus movimientos ayer por la noche. La lluvia se intensificó, golpeando más fuerte contra el cristal. Me rodeé con el brazo libre. De repente tenía frío. No sé nada sobre eso. Dije, rompimos. Se apareció en mi trabajo. Borracho y enojado. Mi gerente lo hizo sacar. ¿Sacado por quién? No lo sé. Algunos clientes ayudaron. Todo pasó tan rápido. La oficial Mitch se quedó callada por un momento. Pude oír papeles moviéndose.
Señorita Carter, tenemos un reporte de que el señor Crawford fue físicamente agresivo con usted. Ayer. ¿Es eso exacto? Mi mano fue hacia mi garganta. A los moretones tiernos que sus dedos habían dejado. Sí. ¿Y no llamaste a la policía? Terminó antes de que pudiera. Los clientes intervinieron. Más silencio, más ruido de papeles. Puede que necesitemos que vengas para una declaración formal. Alguien se pondrá en contacto. La llamada terminó. Me senté sosteniendo el teléfono, mirando fijamente la información de contacto de Tyler aún guardada en mis contactos. ¿Debería borrarla? ¿Conservarla como evidencia de qué? Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono. Un golpe en la puerta me hizo saltar tan fuerte que casi me caí de la cama. Me acerqué con cautela. Miré a través de la mirilla. Dominique Marino estaba en el pasillo, sosteniendo una pequeña bolsa negra y 2 tazas de café. Abrí la puerta. No durmió. Observó notando mi apariencia. Aún llevaba la ropa de ayer. Cabello enredado, rostro sin el maquillaje detrás del cual usualmente me escondía. No mucho. ¿Puedo entrar? Retrocedo un paso. Le permito entrar a mi pequeño apartamento. Se veía fuera de lugar aquí. Demasiado pulido y poderoso para mis muebles de segunda mano y linóleo descascarado. Pero se movía por el espacio como si perteneciera ahí. Poniendo el café en el mostrador de mi cocina. Abriendo la bolsa negra para revelar suministros médicos. Siéntate, dijo, señalando una de mis sillas de cocina desparejadas. Estoy bien. No lo estás. Y mentir al respecto no nos ayuda a ninguno de los dos. Me senté. Él acercó la otra silla. Comenzó a examinar mi garganta con dedos gentiles. Los moretones se habían oscurecido durante la noche. La marca de la mano de Tyler visible en púrpura y rojo. Esto necesita hielo, dijo Dominique, levantándose para saquear mi congelador. Envolvió cubos de hielo en una toalla de cocina. La presionó cuidadosamente contra mi cuello. Manténla 15 minutos. Regresó a su bolsa. Sacó gel de árnica. Ungüento antibiótico. Vendajes. Suministros profesionales. Del tipo que sugería que había hecho esto antes. La policía llamó. Dije en voz baja. Encontraron el auto de Tyler junto al lago. Las manos de Dominique no se detuvieron en su trabajo, extendiendo gel sobre los moretones en mi muñeca. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que vino al restaurante borracho y que fue expulsado. Que no sé a dónde fue después. Bien. ¿Está muerto? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Pesada e inevitable. Dominique terminó de tratar mi muñeca. La vendó cuidadosamente. Luego me miró directamente a los ojos. Tyler Crawford nunca más te lastimará a ti ni a nadie más. Eso es todo lo que necesitas saber. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que te voy a dar. Su voz era firme, pero no cruel. Lo que le pasó fue consecuencia de sus propias acciones. Te puso las manos encima. En mi mundo eso tiene un precio. Retiré mi mano, acunándola contra mi pecho. Tu mundo. ¿Qué es exactamente tu mundo? Complicado. Eso lo deduje por la forma en que todos en el restaurante te tratan. Dominique se puso de pie, se dirigió al fregadero de mi cocina. Se lavó las manos con el mismo cuidado reflexivo que había mostrado al tratar mis heridas. Cuando se volvió, su expresión tenía algo que no había visto antes. Vulnerabilidad, tal vez. O simplemente agotamiento. Crecí viendo a mi padre aterrorizar a mi madre. Dijo. Comenzó cuando tenía 5 años. Empeoró cada año. Llegaba a casa borracho. Encontraba algo malo con la cena o la casa o simplemente la forma en que ella lo miraba. Entonces usaba sus puños para corregirla. Se apoyó contra mi mostrador. Brazos cruzados.
Pero su postura tenía una tensión que sugería que el recuerdo aún cortaba profundo. Era demasiado pequeño para detenerlo. Solo podía escuchar a través de la puerta de mi dormitorio mientras ella trataba de no gritar. Trataba de no despertarme aunque ya estaba despierto. Ya escuchando todo. ¿Qué edad tenías cuando se detuvo? 16. Ya me había vuelto lo suficientemente grande para entonces. Lo suficientemente fuerte. Llegué a casa un día y lo encontré golpeándola en la cocina. Algo se quebró en mí. Miró sus manos como si pertenecieran a alguien más. Lo puse en el hospital por 3 días. Le dije que si volvía a tocarla lo mataría. ¿Lo hizo? No. Tuvo un ataque al corazón 6 meses después. El doctor dijo que fue estrés y mala dieta. Pero creo que fue miedo. Miedo de que la próxima vez no me detuviera en una advertencia. La lluvia continuó su ataque contra las ventanas. En algún lugar del edificio un bebé lloraba. Sonidos normales de vida normal. Mi madre desperdició 20 años en un hombre que la veía como propiedad para dañar. Dominique continuó. Para cuando quedó libre había olvidado quién había sido antes de él. Eso es lo que hacen hombres como Tyler. No solo te lastiman físicamente. Te borran pieza por pieza hasta que no queda nada más que miedo. Iba a irme. Dije que después de la graduación. Había planeado. Nueva ciudad. Nuevo trabajo. No habría sido capaz de encontrarme. Tal vez. O tal vez sí lo habría hecho. Y la próxima vez no habría habido nadie para quitártelo de encima. Dominique se movió de vuelta a la mesa. Se agachó para que estuviéramos al mismo nivel de ojos. No estoy pidiendo gratitud. No estoy pidiendo nada. Pero necesito que entiendas que lo que le pasó a Tyler no fue violencia aleatoria. Fue protección. De ti. De la siguiente mujer a la que habría lastimado. De todos los que su existencia amenazaba. El hielo se había derretido en la toalla que sostenía contra mi garganta. Dominique me lo quitó. Desapareció en mi baño. Regresó con una compresa fría nueva. La policía investigará. Dijo presionando la nueva compresa en mi mano. Harán preguntas. Probablemente hablarán contigo otra vez. Todo lo que sabes es eso y que nunca lo viste después de eso. La verdad. Verdad selectiva. La verdad más segura. Se puso de pie, empacó sus suministros médicos con movimientos eficientes. En mi puerta se detuvo. Haré que alguien vigile tu edificio durante los próximos días. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque nadie lo hizo por mi madre. Porque puedo. Abrió la puerta. Luego miró hacia atrás una vez más. ¿Y por qué cuando pregunté lo que significaban? Lo que seguirían significando si alguien no lo detenía. Entonces se fue. Dejándome sola en mi apartamento con hielo contra mi garganta. Y preguntas que sabía mejor no hacer. El lunes trajo más policías. Un detective esta vez. Mayor. Con ojos cansados y un anillo de matrimonio desgastado por años de uso. Se sentó frente a mí en mi sala. Haciendo las mismas preguntas que el oficial Mitz había hecho. Buscando inconsistencias que no existían porque había dicho la verdad. Solo que no toda. Usted y el señor Crawford tuvieron una relación durante 2 años. El detective William dijo. Revisando sus notas, ¿hubo incidentes previos de violencia? Sí. ¿Alguna vez presentó una denuncia? No. ¿Por qué no? Porque Tyler me había convencido de que era mi culpa. Porque presentar una denuncia lo habría hecho real. Porque me daba vergüenza. Le di al detective una respuesta más simple. Tenía miedo. Asintió como si lo hubiera escuchado antes. Probablemente sí. Los clientes que intervinieron en el restaurante el sábado por la noche. ¿Puede describirlos? Pasó rápido. Estaba concentrada en respirar. Pero los vio. Trajes oscuros. Con aspecto profesional. No obtuve nombres. El gerente del restaurante dijo que uno de ellos era Dominique Moreno.
Mi rostro permaneció cuidadosamente neutral. No sé quién es esa persona. El detective William me estudió por un largo momento. Ambos sabíamos que estaba mintiendo. Ambos sabíamos que él no podía probarlo. Señorita Carter, si usted sabe algo sobre el paradero del señor Crawford. No lo sé. Sería mejor que nos lo dijera ahora. Les dije todo lo que sé. Dejó su tarjeta. Dijo que llamara si recordaba algo más. La puse en el cajón con las tarjetas de Dominique y traté de no pensar en cómo mi vida se había convertido en una colección de números de teléfono que tal vez nunca usaría. Esa tarde mi teléfono sonó otra vez. No era la policía esta vez. Un abogado. Una voz suave con dicción cara. Diciendo que Dominique había contratado sus servicios en mi nombre. Por si necesitaba representación legal durante la investigación de la desaparición de Tyler. Le di las gracias. Guardé el número. Lo agregué a la colección. Tyler Crawford había estado desaparecido por 48 horas. Su carro estaba en un depósito esperando la investigación forense que no encontraría nada útil. Su apartamento permanecía intacto. La renta pagada hasta fin de mes por débito automático. Y fui a clases el lunes por la noche como si nada hubiera cambiado. Tomé notas sobre farmacología y cuidado de heridas. Practiqué poniendo sueros intravenosos en brazos de goma que no se magullaban. Normal, seguro, mío. Los moretones en mi garganta se desvanecerían. Los de mi muñeca ya se veían mejor gracias al cuidadoso tratamiento de Dominique. En una semana, tal vez 2. No habría evidencia física de que Tyler me hubiera tocado alguna vez. Pero cargaría con el peso de lo que había permitido que pasara por mucho más tiempo que eso. Pasaron 10 días con el extraño ritmo de una vida suspendida entre el antes y el después. Tyler Crawford seguía desaparecido. Su madre me llamó 2 veces. Con la voz temblorosa, preguntando si sabía algo. Le dije lo mismo que le dije a la policía. No. El detective Williams pasó por el restaurante una vez más. Hizo las mismas preguntas con palabras diferentes. Se fue con las mismas no respuestas. Y a través de todo eso, Dominique Marino apareció en Ross's todas las noches como un reloj. Nunca se sentó en la sección de nadie más. Nunca hizo un espectáculo de ello. Simplemente pidió la mesa 12. Ordenó la cena. Dejó propinas de las que Marco dejó de comentar después de la tercera noche. No hablamos mucho más allá del intercambio necesario de órdenes y cortesías. Pero su presencia se sintió como un escudo que no sabía que necesitaba. El jueves por la tarde estaba entre mi clase de farmacología y el comienzo de mi Tyler. Desapareció. ¿Es usted Hannah Carter? La voz de una mujer profesional. ¿Pero urgente? Sí, aquí es el Hospital Northwestern Memorial. Su hermana Megan Carter fue traída hace 1 hora después de un accidente vehicular. Está estable, pero la necesitamos aquí. El mundo se inclinó. Mi mochila se deslizó de mi hombro, golpeando la acera con un ruido sordo que apenas registré. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Tiene una conmoción cerebral y estamos monitoreando posibles lesiones internas. El doctor te explicará todo cuando llegues. ¿Qué tan pronto puedes llegar aquí? Miré alrededor de la esquina de la calle donde me había detenido. Calculando. Autobús al tren, tren al hospital. Tal vez 1 hora si todo se conectaba perfectamente. Megan sola y asustada durante 1 hora. Ya voy para allá. Logré decir, ya en movimiento. Los autobuses en Chicago funcionaban con rencor y plegarias durante la hora pico. Estaba parado en el Megan tenía 16 años. Se suponía que era invencible. Se suponía que era la única cosa en mi vida. Que Tyler no había tocado. No había arruinado. Un auto negro se detuvo en la acera. La ventana se bajó y Dominique me miró. Sube. No lo cuestioné. No pregunté cómo sabía dónde estaba o qué necesitaba. Solo abrí la puerta de un tirón y me subí al asiento trasero. Northwestern Memorial. Dije. Mi hermana Megan. Está en la sala de emergencias.
Dijeron que hubo un accidente. Lo sé. Ya le estaba dando indicaciones a su conductor. Tengo gente que monitorea las cosas que importan. Recibiste una llamada hace 12 minutos del hospital. Estaba a 3 cuadras de distancia. El coche se movió por el tráfico con eficiencia agresiva. El conductor navegando huecos que yo no habría intentado. Presioné mis manos juntas para detener el temblor. Solo tiene 16 años. Dije a nadie en particular. Nuestros padres murieron hace 3 años. Accidente de coche, conductor ebrio. Ella tenía 13. Les prometí que cuidaría de ella. Dominique no ofreció falsas tranquilidades. Solo déjame hablar. Tyler odiaba cuanta atención le daba. Decía que la trataba como si fuera más importante que él. Lo era. Lo es. Es la única familia que me queda. Miré mis manos, los moretones amarillos que se desvanecían en mi muñeca. Si algo le pasa a ella, no le va a pasar nada. Dominique dijo con una certeza que desesperadamente quería creer. Northwestern tiene excelente atención de trauma. Está en el lugar correcto. Llegamos al hospital en 17 minutos. Dominique me siguió a través de las puertas de la sala de emergencias, y su presencia de alguna manera hizo que la enfermera de triaje se moviera más rápido. Llamar al médico de guardia inmediatamente en lugar de hacerme esperar. La doctora Patel nos encontró en una sala de consulta. Una mujer joven con ojos amables y manos cuidadosas mientras abría las radiografías de Megan en una computadora. Pantalla. Tu hermana tiene una conmoción cerebral moderada y costillas magulladas por el cinturón de seguridad. Explicó señalando las imágenes. Le hemos hecho una tomografía computarizada que muestra que no hay sangrado interno. Tuvo mucha suerte. El otro conductor se pasó un semáforo en rojo. Chocó por el costado del lado del pasajero donde estaba sentada Megan. Si ella hubiera estado conduciendo, estaríamos teniendo una conversación diferente. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. La mano de Dominique encontró mi hombro. Estabilizándome. ¿Puedo verla? Te está pidiendo. Habitación 3. Megan se veía imposiblemente pequeña en la cama del hospital. Un lado de su cara hinchado y magullado y un suero corriendo por su brazo izquierdo. Pero sus ojos se abrieron cuando entré y trató de sonreír. Hola, dijo con voz ronca. Perdón, sé que tenías trabajo. Me senté en la silla junto a su cama. Tomé su mano no lesionada. El trabajo no importa. Nada importa excepto que estés bien. La mamá de mi amiga estaba conduciendo. Ella también está bien. Su auto quedó destrozado, sin embargo. Los ojos de Megan se llenaron de lágrimas. Lo siento, Hannah. Sé que no podemos permitirnos las cuentas del hospital ahora mismo. No te preocupes por eso. Pero Tyler siempre decía que ella detuvo el amanecer de la conciencia. Espera, ¿dónde está Tyler? Usualmente aparece cuando algo pasa para sermonearme sobre ser más cuidadosa. Había estado tan enfocada en llegar al hospital que no me había preparado para esta pregunta. Megan era inteligente, observadora. Eventualmente notaría la ausencia de Tyler. Pero esperaba tener más tiempo. Tyler y yo terminamos. Dije cuidadosamente. Ya no está por aquí. Bien, la vehemencia en su voz me sorprendió. Era terrible contigo. Lo odiaba. Megan, no soy estúpida. Hannah. Vi los moretones. Lo escuché gritando a través del teléfono. Simplemente no sabía cómo ayudar. Lágrimas frescas se derramaron. Debería haber hecho algo. Oye, no. Apreté su mano suavemente. Este no era tu trabajo. Tienes 16 años. Cuidar de ti es mi trabajo. No al revés. Un golpe suave nos interrumpió. Dominique estaba en la puerta sosteniendo 2 tazas de café en una botella de agua. Dijeron que podía tomar líquidos. Dijo ofreciéndome el agua. Los ojos de Megan se abrieron ligeramente. Observando el traje caro de Dominique. La forma en que se movía por el hospital como si fuera suyo.
¿Quién es ese? ¿Un amigo? Me trajo aquí. Menudo amigo. Murmuró, pero estaba demasiado agotada para insistir en los detalles. El doctor Patel quería mantener a Megan hospitalizada durante la noche para observación. Protocolo estándar con las conmociones cerebrales. Planeaba quedarme con ella. Llamé a Marco para explicarle que no podría hacer mi turno. Fue sorprendentemente comprensivo. Probablemente porque Dominique ya había llamado antes para informarle. Cuando Megan finalmente se quedó dormida, sedada y monitoreada, salí al pasillo para encontrar a Dominique hablando en voz baja con un administrador. Se dieron la mano. Y la mujer se alejó con una expresión satisfecha. ¿De qué se trataba eso? Tu hermana está siendo trasladada a una habitación privada con mejor equipo de monitoreo. El doctor Patel seguirá siendo su médico principal. Pero he conseguido que un neurólogo consulte sobre sus protocolos de conmoción cerebral. Dominique, no puedo permitirme. No vas a pagar nada de esto. Su tono no dejaba lugar a discusión. Facturas médicas, citas de seguimiento. Fisioterapia si la necesita. Está resuelto. No puedo aceptar eso. Puedes, y lo harás. Me guió hasta un rincón silencioso del pasillo. Lejos de la estación de enfermeras. Considéralo una inversión en tu futuro. Te faltan 6 meses para terminar la escuela de enfermería. No puedo permitir que abandones por deudas médicas. ¿Por qué estás haciendo esto? Se quedó callado por un momento, considerando su respuesta. Porque Tyler te hizo sentir que tenías que elegir entre tu educación y tu hermana. Entre tu futuro y tu supervivencia. Te estoy mostrando que no tienes que hacerlo. Que hay personas que pueden ayudar sin exigir pedazos de ti a cambio. Los siguientes 3 días establecieron un patrón que a la vez anhelaba y temía. Dominique me llevaba al hospital cada mañana antes de mis clases. Me recogía después para llevarme a las horas de visita de la tarde. El estado de Megan mejoró constantemente. La habitación privada que él había conseguido tenía una ventana con vista al lago Michigan. Equipos que pitaban tranquilizadoramente durante las noches que pasé en la silla incómoda. Junto a su cama. Al 4.º día, Megan fue dada de alta con instrucciones estrictas sobre descanso y monitoreo de la conmoción cerebral. El conductor de Dominique nos llevó a casa. Cargó las flores y tarjetas que Megan había recibido de sus amigos de la escuela. Subiendo 3 pisos de escalera sin quejarse. Después de que Megan se acomodara en el sofá con instrucciones de ver televisión sin pensar y llamar si se sentía mareada. Acompañé a Dominique hasta la calle donde esperaba su auto. Gracias. Le dije por todo. No sé cómo habría podido arreglármela sin ti. Habrías encontrado la manera. Eres ingeniosa. Abrió la puerta del coche. Pausa. Estaré en Rossi's esta noche. Mesa 12. Estaré trabajando. Lo sé. Se marchó en coche y yo subí de vuelta las escaleras para encontrar a Megan observándome a través de la ventana. Con interés calculador. Esa noche en el restaurante. Serví a Dominique en su mesa habitual. No hablamos del hospital o de Megan o de la ausencia de Tyler. Solo seguimos nuestra rutina familiar. Vino, aperitivos, platos principales. El tipo de conversación fácil que se sentía como llegar a casa. Luca, el hombre que ayudó a sacar a Tyler del callejón. Se sentó con Dominique. Mientras recogía sus platos de postre. Escuché fragmentos de conversación. La organización rusa está haciendo preguntas. Luca dijo en voz baja, saben que has estado pasando tiempo con alguien. Están buscando algo con que presionar. Entonces se van a llevar una decepción. La voz de Dominique tenía acero. Hannah está bajo mi protección. Eso no es negociable. La protección es una cosa. Pero si esto se convierte en algo más que eso. Si ella se convierte en algo que te importa más allá de la obligación. Lo explotarán. Tú sabes cómo funciona esto. Sé exactamente cómo funciona. Por eso estoy preparado. Fingí no escuchar. Me moví a la siguiente mesa.
Pero la conversación se quedó conmigo. Organización rusa. Influencia. Explotación. Palabras que pintaban un cuadro de peligro que apenas comenzaba a entender. Cuando Dominique se fue esa noche, dejó su usual propina generosa debajo de su vaso de agua. Pero debajo había una tarjeta nueva, con una dirección escrita de su puño y letra. Cena, dijo al pasar a mi lado. Mañana por la noche, no aquí. En algún lugar donde podamos realmente hablar. Guardé la tarjeta en el bolsillo y lo vi marcharse. Ya sabiendo que iría, aunque cada parte racional de mi cerebro gritaba que acercarme más a Dominique Moreno significaba adentrarme más profundo en un mundo que me cambiaría de maneras que no podía predecir. Pero él me había salvado de Tyler. Cuidado de Megan sin dudarlo. Me había mostrado amabilidad que no esperaba nada a cambio. Por primera vez en 6 meses. Alguien me veía como algo más que una obligación. O un objetivo, o una carga. Y esa sensación era más peligrosa que cualquier organización rusa pudiera ser jamás. Megan llegó a casa un miércoles por la tarde. 2 semanas después del accidente que casi me había dado un infarto. El sistema de seguridad que instaló la gente de Dominique tomó 3 horas. Involucró cámaras que no podía ver. Y sensores en cada ventana. El técnico, un hombre silencioso que solo hablaba cuando era necesario. Me entregó una tarjeta con instrucciones y un número para llamar si algo funcionaba mal. El señor Marino quiere que te sientas segura, dijo antes de irse. Megan observó la instalación desde el sofá. Bolsa de hielo contra sus costillas. Curiosidad escrita en su rostro que sanaba. Cuando finalmente estuvimos solas, no perdió tiempo. Entonces, ¿quién es él realmente? Preguntó. El tipo que pagó por mi habitación privada y el neurólogo y aparentemente nuestro nuevo sistema de seguridad Fort Knox. Alguien que ayuda a la gente. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo ahora mismo. Me estudió con sabiduría de 16 años que a veces se sentía mayor que mis 25 años. Tyler ha estado desaparecido por 2 semanas. La policía no lo ha encontrado. Y de repente tenemos un benefactor misterioso que aparece en todos lados donde lo necesitas. No soy estúpida, Hannah. Sé que no lo eres. Él mató a Tyler. La pregunta cayó como un golpe físico. Me senté a su lado. Con cuidado de no lastimar sus costillas heridas. ¿Qué dirías si te dijera que no lo sé con certeza? Diría que Tyler se merecía lo que le pasó. Su voz tenía un acero que nunca había escuchado antes. Diría que me alegro de que se haya ido y espero que nunca regrese. Megan, no, necesitas escuchar esto. Vi lo que te hizo. Los moretones que creías estar ocultando. La forma en que te estremecías cuando sonaba tu teléfono. Cómo dejaste de reír y dejaste de hablar de tu futuro como si importara. Las lágrimas llenaron sus ojos. Tenía terror de que te fuera a matar. Y no sabía cómo detenerlo. La abracé con cuidado. Consciente de sus heridas. Ya terminó. Eso es lo que importa. Esa noche, después de que Megan se durmiera en su habitación, me quedé acostada en mi cama mirando el techo. Y finalmente me permití hacer la pregunta que había estado evitando. ¿Qué había hecho? Había permitido que Tyler desapareciera. No había llamado a la policía cuando Luca lo obligó a subir a ese auto. No había exigido respuestas cuando Dominique dijo que había sido tratado apropiadamente. Simplemente lo acepté. Acepté el alivio de la ausencia de Tyler sin cuestionar el método. El sueño llegó eventualmente. Pero con él llegaron los sueños. El rostro de Tyler. El callejón. Sus manos alrededor de mi garganta. Pero esta vez cuando Dominique lo apartó. Vi a Tyler ser arrastrado hacia una oscuridad que se lo tragó por completo. Lo escuché gritando mi nombre. Suplicándome que lo ayudara. Me desperté jadeando. Las sábanas empapadas de sudor. Las 3 de la madrugada brillando en mi despertador. Mis manos temblaron mientras iba por agua a la cocina.
Verifiqué que Megan siguiera respirando pacíficamente en su habitación. Traté de convencerme de que las pesadillas no significaban que era una persona terrible. Para la tercera noche del mismo sueño. El agotamiento me había desgastado hasta no quedar nada. El jueves por la noche, llegué a mi turno en Ross's luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Marco me echó un vistazo y sugirió que me fuera a casa. Me rehusé. El trabajo significaba rutina, significaba no pensar. Significaba servir a Dominique en la mesa 12 y pretender que todo estaba bien. Excepto que Dominique lo vio inmediatamente. «No estás durmiendo», observó cuando le traje su vino. «Estoy bien». «No lo estás». «¿A qué hora termina tu turno?» «Medianoche». «Te esperaré». Lo hizo. Se quedó en esa mesa tomando tragos lentamente y trabajando en su teléfono mientras el restaurante se vaciaba. A su alrededor. A las 12:15 después de haber terminado mis tareas de cierre. Él me llevó a casa. Pero en lugar de dejarme en mi edificio. Se estacionó y se giró para mirarme. «Háblame». «No hay nada de qué hablar». «Hannah, mi nombre tenía peso. Apenas has dormido en días. Te ves como si te estuvieran persiguiendo fantasmas». «¿Qué está pasando?» La presa se rompió. Todo lo que había estado conteniendo se derramó en una avalancha de palabras y lágrimas. Y culpa que no había sabido cómo procesar. Sigo soñando con él. Con Tyler. Con lo que pasó en ese callejón. Excepto que en los sueños puedo ver lo que viene después. ¿A dónde te lo llevaste? Lo que hiciste. Y me despierto y me siento culpable. Excepto que no porque él se haya ido. Sino porque me siento aliviada de que se haya ido. ¿Y qué tipo de persona me convierte eso en? Dominique me dejó hablar. No me interrumpió. No me juzgó. Cuando finalmente me quedé sin palabras. Él se quedó callado por un largo momento. ¿Crees que deberías sentirte peor por su muerte?, dijo finalmente. ¿Piensas que el hecho de que te sientas aliviada en lugar de devastada te hace cómplice? ¿Te hace tan mala como yo? No es así. No. Se giró en su asiento para mirarme completamente. Hannah, escúchame. Hombres como Tyler no se detienen. Escalan. Cada vez que los recibes de vuelta. Cada vez que los perdonas. Aprenden que pueden llegar más lejos la próxima vez. Que las consecuencias no superan su deseo de controlarte. Pero podría haberme ido de manera diferente. Podría haber ido a la policía. Conseguido una orden de alejamiento. Y él la habría violado. Las estadísticas muestran que las órdenes de alejamiento contra abusadores domésticos son violadas el 75% de las veces. Y cuando son violadas, a menudo termina en asesinato. Su voz era calmada pero firme. Tyler te estaba estrangulando en ese callejón. Otros 30 segundos y estarías muerta. Lo único que hice fue detener un asesinato en progreso. Hiciste más que detenerlo. Sí, me aseguré de que nunca pudiera intentarlo de nuevo. Contigo o con cualquier otra persona. Extendió la mano. Suavemente giró mi rostro hacia el suyo. No eres responsable de la decisión que tomé. Solo eres responsable de sobrevivir. Y eso es exactamente lo que hiciste. No se siente como sobrevivir. Se siente como si hubiera dejado que alguien muriera por mí. Tyler eligió su propio destino cuando puso sus manos sobre ti. Cuando te estranguló en un callejón detrás de un restaurante. Cada acción tiene consecuencias. Las suyas fueron simplemente más permanentes de lo que anticipó. Nos quedamos sentados en el auto mientras Chicago se movía a nuestro alrededor. Tráfico nocturno tardío y sirenas distantes en los sonidos ordinarios de una ciudad que siguió adelante. Sin importar las tragedias individuales. Las pesadillas se desvanecerán. Dominique dijo en voz baja. Date tiempo para procesar. No te fuerces a sentir culpa. En realidad no sientes solo porque crees que deberías. ¿Cómo lo sabes? Porque he vivido con las consecuencias de la violencia toda mi vida.
Y he aprendido que a veces la única opción moral es la que mantiene a la gente viva. Me llevó a casa. Me acompañó hasta mi puerta. Esperó mientras revisé a Megan. Antes de irse, se dio vuelta. Me reuní en la misma mesa. Si necesitas hablar más, estaré ahí. El viernes por la noche le serví la cena como siempre. Pero esta vez, cuando el restaurante cerró y el personal de cocina se fue, lo encontré esperando junto a la puerta trasera. Nos quedamos de pie en la cocina vacía. Hornos industriales enfriándose. Luces superiores proyectando sombras duras. Estoy bien, dije, o lo estaré. Las pesadillas ya son menos frecuentes. Bien, pero necesito saber algo. ¿Fue rápido? ¿Cuándo terminó? ¿Sufrió? La expresión de Dominique se suavizó ligeramente. No sufrió. Eso es todo lo que te diré. El alivio que me invadió debería haberse sentido mal. En cambio, se sintió como la primera respiración completa que había tomado en días. Se acercó más. Y de repente el espacio entre nosotros se sintió cargado de algo más allá de la gratitud o protección. Su mano se alzó, ahuecó mi rostro con una ternura que contradecía todo lo que sabía sobre quién era él y lo que hacía. No debería, dijo, involucrarme contigo más allá de mantenerte a salvo es egoísta y peligroso. Y lo besé antes de que pudiera terminar el pensamiento. Sabía como el vino que había estado bebiendo. Como algo caro y prohibido. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra él con fuerza cuidadosa. Y por primera vez en mi vida, entendí la diferencia entre ser tomada y ser sostenida. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad. Su frente descansó contra la mía. Esto lo complica todo. Murmuró, lo sé. Mi mundo no es seguro. Estar cerca de mí te convierte en un objetivo para personas que quieren hacerme daño. Ya estoy en él. Ya soy un objetivo después de Tyler. Huir no cambiará eso. Su pulgar trazó mi pómulo. Entonces haremos esto con cuidado. Lentamente. Y me dices en el momento en que se vuelva demasiado. La siguiente semana se desplegó como descubrir un país extranjero. Dominique me introdujo a aspectos de su vida gradualmente. Probando límites, mostrándome piezas de sí mismo más allá del hombre que me había salvado en un callejón. Cena de domingo en casa de su madre. Una casa modesta en un vecindario tranquilo donde vivía con una enfermera de tiempo completo y seguridad. Que fingía ser jardinería. Tenía poco más de 60 años. Elegante y cálida. Y miraba a su hijo con el tipo de amor que sugería que lo había perdonado por cualquier oscuridad que hubiera heredado de su padre. Eres la chica del restaurante, dijo tomando mis manos. Dominique me contó sobre ti. Sobre lo valiente que fuiste. No fui valiente. Estaba aterrorizada. Valiente es estar aterrorizada y sobrevivir de todos modos. El lunes me llevó a uno de sus negocios legítimos. Un almacén de importación lleno de vinos italianos y aceites de oliva y alimentos artesanales. Me mostró la documentación. La documentación de aduanas. La operación completamente legal que empleaba a 40 personas y generaba una ganancia sólida. Esto es hacia lo que estoy construyendo. Dijo eventualmente, esto será todo. No más protección, no más operaciones en área gris. Solo negocios. ¿Cuánto tiempo? Años. Algunas obligaciones no se pueden abandonar de la noche a la mañana. Pero estoy trabajando hacia eso. Luca se convirtió en una presencia más regular. Sentándose con Dominique en la cena. Involucrándome en conversaciones que se sentían como una evaluación gentil. Asegurándose de que entendiera en lo que me estaba metiendo sin declararlo abiertamente. Es diferente contigo. Luca dijo una noche cuando Dominique se apartó para tomar una llamada. Más tarde, más como quien era antes de que su padre muriera y todo el peso cayera sobre él. ¿Cómo era antes? Idealista, pensaba que podía cambiar las cosas desde adentro. Hacer legítima a la familia a través de pura fuerza de voluntad. Luca sonrió.
Resulta que es más difícil que eso. Pero no ha dejado de intentarlo. Al final de la semana, mi mundo se había expandido de maneras que no podría haber imaginado 2 semanas antes. Todavía iba a clases. Todavía trabajaba mis turnos. Todavía cuidaba a Megan y la ayudaba con la tarea. Pero ahora había esta otra vida en capas por debajo. Lleno de complicaciones que apenas comenzaba a entender. El viernes por la noche Dominique me encontró después de mi turno. Caminamos a lo largo del lago Michigan. El viento frío de octubre me hizo sentir agradecida por la chaqueta que él había pensado traerme. ¿Estás segura de esto? Me preguntó sobre mí. Porque una vez que estés realmente dentro. Una vez que la gente sepa que me importas. No hay vuelta atrás a ser invisible. Pensé en las manos de Tyler alrededor de mi garganta. En Megan en esa cama de hospital. En las pesadillas que finalmente se desvanecían. En cómo Dominique me había mostrado bondad sin expectativas. Protección sin posesión. Estoy segura. Me atrajo hacia él, me besó bajo el horizonte de Chicago. Y sentí que el último pedazo de mi vida anterior se escurría. Reemplazado por algo que aún no podía nombrar. Pero que desesperadamente quería conservar. 3 semanas después de lo que fuera que Dominique y yo estábamos llamando esto. Había comenzado a creer que tal vez lo peligroso podía coexistir con lo normal. Que podía terminar la escuela de enfermería. Cuidar de Megan. Y de alguna manera existir en la órbita de un hombre cuyo mundo operaba con reglas que apenas comenzaba a entender. El martes por la noche destrozó esa ilusión. Estaba saliendo de mi clase de farmacología a las 7 de la tarde. La oscuridad de octubre ya se había asentado sobre la ciudad. El estacionamiento del campus estaba medio vacío. Las farolas proyectando charcos de luz amarilla sobre el pavimento agrietado. Había tomado el autobús desde el trabajo. Caminé las 3 cuadras hasta la clase. Y me dirigía de vuelta hacia la parada cuando los negros habían y se detuvieron a mi lado. No era el coche de Dominique. Marca equivocada, sensación equivocada. La puerta trasera se abrió antes de que procesara la amenaza. Sube. El acento del hombre era marcado. De Europa del Este, ruso quizás. Sostenía algo bajo su chaqueta que parecía tener la forma de una pistola. Retrocedí. No, señorita Carter, aparecerá un segundo coche de la nada. Frenando en seco entre nosotros con suficiente fuerza para hacer que el vehículo ruso se desviara. Luca emergió del asiento del conductor. Pistola ya desenfundada, flanqueado por otros 2 hombres que reconocí del equipo de seguridad de Dominique. Retrocede, ordenó Luca, su comportamiento usualmente tranquilo reemplazado por algo frío y letal. Ahora el coche ruso dudó por 3 segundos que se sintieron como horas. Luego arrancó a toda velocidad, las llantas chillando. Desapareciendo en el tráfico de Chicago. Luca enfundó su arma. Se volvió hacia mí. ¿Estás ilesa? Sí, ¿qué acaba de pasar? Sube al coche, Dominique está esperando. El viaje hacia donde sea que íbamos tomó 20 minutos a través de barrios que no reconocía. Luca hizo 3 llamadas en italiano rápido. Su tono sugiriendo que esto era muy malo. Finalmente nos detuvimos en un restaurante al que nunca había ido. Elegante y claramente cerrado. A pesar de ser horas de la cena. Dominique nos recibió en la puerta. La furia en sus ojos me hizo dar un paso atrás. Adentro, dijo en voz baja. Demasiado baja. El comedor principal del restaurante había sido despejado excepto por una mesa donde papeles y laptops estaban esparcidos. Luca fue directo ahí. Comenzó a abrir lo que parecía ser grabaciones de vigilancia. Dominique me guió a una esquina diferente. Manos sobre mis hombros. Revisando por heridas que no tenía. Estoy bien, dije. Luca llegó antes de que pasara algo. Antes de que pasara algo esta vez. Su mandíbula estaba tensa. Esa cicatriz en su barbilla destacaba blanca contra la piel enrojecida. Los rusos te han estado vigilando por días. Esperando una oportunidad. Mi estómago se desplomó. ¿Por qué? ¿Por qué me importas?
Porque lastimarte me lastima a mí y ellos quieren influencia. Me soltó, se alejó caminando. Se pasó ambas manos por el cabello. Esto es mi culpa. Sabía el riesgo, sabía que habían estado haciendo preguntas y te dejé permanecer visible de todos modos. Luca gritó desde el otro lado de la habitación. Las placas están registradas a una empresa fantasma que hemos rastreado a la Operación Volkov. Tienen su base al norte de la ciudad. Han estado tratando de moverse al territorio del puerto por 6 meses. ¿Cuántos hombres tienen? Preguntó Dominique. 30, tal vez 40. Suficientes para ser un problema. Me acerqué más a la mesa. Miré las imágenes de vigilancia que se reproducían en la laptop. Yo saliendo de mi apartamento esa mañana. Caminando hacia la parada del autobús. Entrando a Rossi's yendo a clase. Me habían estado siguiendo todo el día. ¿Qué quieren? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. A ti. Dijo Dominique sin rodeos. Como palanca para obligarme a renunciar al acceso al puerto. O como venganza si me niego. Se giró para mirarme completamente. Puedo organizar protección. Protección de testigos federales. Nueva identidad para ti y Megan. Reubicación a otro estado. Estaría segura, completamente alejada de mi mundo. No. Hannah, escúchame. No. Crucé los brazos, sostuve su mirada. No voy a huir. No voy a empezar de nuevo en alguna ciudad aleatoria lejos de todo lo que conozco. Y estoy segura de que no voy a permitir que esta gente dicte mi vida. Trataron de secuestrarte hace 1 hora. Y tu gente los detiene. Eso es lo que haces, ¿verdad? ¿Proteger lo que es tuyo? Algo parpadeó en su expresión ante esa forma de expresarlo. Esto no es un juego. Estos hombres son violentos. Organizados y te harán daño para llegar a mí. Entonces, ¿qué sugieres? Porque protección de testigos significa no volverte a ver nunca. Nunca terminar la escuela aquí. Nunca volver a ser Hannah Carter. Mis manos temblaban. Pero mantuve mi voz firme. Acabo de liberarme de que Tyler controlara cada aspecto de mi vida. No voy a cambiar eso por un tipo diferente de prisión. Luca se aclaró la garganta. Hay una opción intermedia. Casa segura fuera de la ciudad. Seguridad completa. Propiedad aislada. Darnos tiempo para negociar con los volcanes. O neutralizar la amenaza completamente. Unas pocas semanas. Tal vez 1 mes. Dominique me miró. Tú y Megan las dos. Reubicación temporal hasta que esto se resuelva. Megan acaba de volver a la normalidad después del accidente. ¿Quieres que la saque de la escuela lejos de sus amigos? Te quiero viva. Dominique interrumpió. Ambas. Todo lo demás es negociable. El peso de ello me golpeó entonces. Este era el precio de estar cerca de él. No solo aceptar lo que le había hecho a Tyler, sino convertirme en un objetivo yo misma. Arrastrar a Megan a un peligro que nunca había pedido. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. 2 semanas mínimo. Posiblemente más dependiendo de cómo vayan las negociaciones. Pensé en Megan. En el sistema de seguridad que ya teníamos en nuestro apartamento. En la forma en que había empezado a dormir toda la noche otra vez sin pesadillas. En llevarla a algún lugar aislado donde se sintiera como una prisionera. Pero también pensé en ese auto ruso. En el hombre con algo con forma de pistola bajo su chaqueta. En lo que habría pasado si Luca no me hubiera estado siguiendo. Necesito decirle a Megan yo misma. Explicar todo. No más medias verdades. Dominica asintió. Empacamos esta noche. Las dos estarán trasladadas antes de medianoche. La casa segura resultó ser una mansión al norte de Chicago. Apartada de la carretera principal detrás de portones y muros que parecían poder resistir un asalto militar. 6 habitaciones, cocina moderna. Y suficiente equipo de seguridad para manejar una pequeña operación de vigilancia. Megan se quedó parada en el vestíbulo de mármol.
las mochilas aún en su hombro. Mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Esto es una locura. Ella dijo, lo sé. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? No lo sé. Unas pocas semanas tal vez. Se volteó para mirarme completamente. Y esto es por Dominique porque la gente quiere lastimarlo a través de ti. Sí. Entonces somos prisioneras. Estamos protegidas. Es lo mismo. Pero su voz tenía resignación en lugar de ira. Había procesado suficiente trauma en el último mes para entender que la seguridad a veces parecía como confinamiento. Esa noche, después de que el equipo de seguridad hiciera su barrido final y el conductor de Dominique regresara a la ciudad, senté a Megan en una de las habitaciones del piso de arriba y le conté todo. ¿Quién era realmente Dominique? ¿Qué controlaba porque la gente lo perseguía? ¿Qué le había pasado realmente a Tyler? Escuchó sin interrumpir. Su rostro de 16 años envejeciendo años en el lapso de mi confesión. Deberías habérmelo dicho antes. Ella dijo finalmente, estaba tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De la verdad? Hannah, no soy una niña. Se puso de pie y se acercó a la ventana que daba a los terrenos oscuros iluminados por luces de seguridad. Tyler se fue porque Dominique lo mató. Estamos aquí porque los enemigos de Dominique quieren venganza. Nuestras vidas enteras cambiaron porque te enamoraste de alguien peligroso. Lo siento. No lo sientas. Se dio la vuelta. Odiaba a Tyler. Estaba aterrorizada todos los días de que finalmente fuera demasiado lejos y llegara a casa para encontrarte muerta. Al menos, este peligro viene con protección real en lugar de solo más violencia. Durante las siguientes 2 semanas, la mansión se convirtió en nuestro mundo entero. Dominique nos visitó 3 o 4 veces. Siempre de noche, siempre con Luca y seguridad extra. Durante esas visitas, él y yo encontramos espacios para estar solos. Conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Los vocales están negociando. Me dijo una noche mientras nos sentábamos en la biblioteca con vista a los terrenos. Otras familias italianas de la región me están respaldando. Entienden que permitir que los rusos ganen terreno sienta un mal precedente. ¿Qué pasa cuando esto termine? Depende de cómo termine. Si llegamos a un acuerdo, los límites territoriales se redefinen. Ellos se quedan con lo que tienen. Nosotros nos quedamos con lo nuestro, todos se mantienen en sus carriles. ¿Y si no llegan a un acuerdo? Su silencio fue respuesta suficiente. Estoy tratando de hacer esto de manera diferente. Dijo después de una larga pausa. Mi padre habría ido a la guerra inmediatamente. Cadáveres, titulares, caos. Estoy intentando diplomacia respaldada por la amenaza de fuerza en lugar de violencia inmediata. Es más lento, más complicado. Pero muere menos gente. Por eso quieres volverte legítimo eventualmente. ¿Estás cansado de esto? Estoy cansado de elegir entre malas opciones y peores. De medir decisiones y posibles bajas. Me atrajo hacia él y me recosté contra su hombro. Cuando vi ese metraje de que te abordaran hoy. Cuando me di cuenta de lo cerca que habían estado de llevarte. Quise quemar toda su operación hasta los cimientos. Pero no lo hiciste. No, porque eso es lo que esperan. Lo que quieren probablemente les dé justificación para escalar. Convertir esto en guerra abierta. Su brazo se apretó alrededor de mí. Me haces querer mejores resultados. Decisiones más cuidadosas. Un futuro que no se mida solo en conteos de cadáveres en territorio. Durante el día, mientras Dominique manejaba negocios en la ciudad, Megan y yo caímos en una rutina extraña. Hice tareas remotamente. Mis profesores fueron complacientes después de que cité emergencia familiar. Megan hizo videollamadas con sus amigas, se mantuvo al día con las tareas. Se quejó de extrañar a su novio. Y lentamente se ajustó a nuestra jaula dorada. ¿Realmente lo amas? Observó una tarde mientras preparábamos almuerzo en la cocina masiva. Creo que sí. Incluso sabiendo lo que él es. Tal vez por lo que él es. Es honesto al respecto.
No pretende ser algo más limpio que la realidad. Pensé en Tyler, quien parecía normal y seguro hasta que no lo fue. Prefiero peligroso y transparente que normal y secretamente violento. Eso está un poco jodido. Sí, probablemente lo está. La segunda semana, Dominic llegó con noticias de que las negociaciones estaban progresando. Los Volkov habían acordado una reunión cumbre. Territorio neutral. Todas las familias importantes representadas. Si salía bien, Hannah y Meghan podrían irse a casa en unos días. ¿Y si no sale bien? Pregunté. Entonces estaremos aquí más tiempo mientras lo manejo de otra manera. Esa noche acostada a su lado en el dormitorio enorme. Hice la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasa después? Cuando regresemos a Chicago y esto se resuelva. ¿Qué quieres que pase? Quiero terminar la escuela. Seguir trabajando en Rosie's hasta graduarme. Cuidar de Meghan. Hice una pausa. Y quiero seguir viéndote. Conservar esto. Lo que sea que es. No será seguro. Incluso después de la explotación. Lo sé. ¿Y aún lo quieres? Pensé en el mes pasado. En la muerte de Tyler y el accidente de Meghan y los secuestradores rusos y vivir en una mansión. Que realmente era una prisión. En las manos de Dominic tratando mis moretones con dulzura. Que Tyler nunca había mostrado. En la manera en que me miraba como si importara más que el territorio o el poder. O cualquiera de las cosas que su mundo valoraba. Aún lo quiero. Me besó entonces. Lento y profundo. Y por esas pocas horas. El peligro y las complicaciones se desvanecieron en algo más simple. Solo dos personas eligiéndose mutuamente a pesar de todos los argumentos razonables en contra. 3 días después, Luca llegó con noticias de que la cumbre había tenido éxito. Términos acordados, límites establecidos. Paz establecida. Podíamos volver a casa. Meghan realmente lloró de alivio. Yo también lo sentí. Esa necesidad desesperada de vida normal. Aunque sabía que lo normal nunca se vería exactamente igual otra vez. Dominic nos llevó de vuelta a Chicago personalmente. Se aseguró de que la seguridad del apartamento fuera reforzada. Se quedó mientras desempacamos las pocas cosas que habíamos llevado. Antes de irse, me llevó a un lado. Esta no será la última amenaza. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Y aún estás eligiendo esto. Eligiéndome a mí. Aún te estoy eligiendo a ti. Se fue. Y me quedé en mi pequeño apartamento que se sentía enorme después de 2 semanas en una mansión y traté de empacar por encima de su hombro. Dirigiéndose a su habitación. Lo hiciste. ¿Sabes? Dijo ella. ¿Hice qué? La elección correcta. Para ambas. Sonrió ligeramente. Al menos de esta manera sabemos a qué nos enfrentamos. Regresar a la vida normal se sintió como tratar de ponerme ropa que ya no se ajustaba a mí. Forma. Todo se veía igual en la superficie. Mi apartamento, mis turnos en Rosie's. Mis clases de enfermería. Pero me moví a través de todo como un fantasma. Hiperconsciente de las cámaras de seguridad que la gente de Dominox había instalado. La forma en que los hombres de Lucas vigilaban desde autos sin identificación en mi calle. El peso de saber que había elegido esto. 3 días después de regresar de la casa de seguridad. Dominox me pidió ir a cenar. No a un restaurante sino a una casa de piedra rojiza en un barrio tranquilo que nunca había visitado. Lucas me llevó allí. Silencioso y profesional. Luego desapareció una vez que Dominox abrió la puerta. Esta es una de mis propiedades. Dominox explicó, llevándome a través de habitaciones decoradas con buen gusto. La uso para reuniones que necesitan privacidad. Esta noche solo somos nosotros. Había cocinado de verdad. No comida para llevar disfrazada en platos bonitos. Pasta con una salsa que olía como si la abuela de alguien hubiera pasado horas perfeccionándola. Pan fresco, vino que probablemente costó más que mis libros de texto. ¿Cocinas? Le pregunté sorprendida.
Mi madre insistió en que aprendiera. Dijo que ninguna mujer debería tener que cuidar a un hombre que no pudiera alimentarse a sí mismo. Sirvió la comida con cuidadosa atención. Fue muy clara sobre qué tipo de hombre no era mi padre. ¿Qué tipo de hombre debería convertirme en cambio? Cenamos en una mesa pequeña con vista a un jardín iluminado por luces de hilo. Durante 20 minutos hablamos de nada importante. Mi examen de farmacología. Su reunión con proveedores. Los proyectos escolares de Megan. Conversación normal que se sentía surrealista. Dado todo lo que había debajo. Finalmente Dominox dejó el tenedor y me miró directamente a los ojos. La situación rusa está resuelta. Los acuerdos territoriales están en su lugar. Respaldados por todas las familias italianas importantes desde Chicago hasta Milwaukee hasta Detroit. Los rusos entienden que tocarte significa guerra con organizaciones que no pueden combatir. El alivio me inundó. Así que estamos a salvo de ellos. Sí. Pero Hannah, siempre habrá otros. Operaciones más pequeñas buscando ventaja. Rivales de otras ciudades. Investigaciones federales que podrían tratar de usarte como presión. Nunca volverás a ser completamente invisible. Sabía que esto se acercaba. Había pasado 3 días pensándolo. Considerando escenarios. Tratando de imaginar futuros que divergían en este único punto de decisión. Puedo arreglar todo. Dominox continuó nuevas identidades para ti y Megan. Una ciudad de tu elección. En algún lugar lejos de Chicago. Trabajos ya arreglados. Vivienda establecida, suficiente dinero para que nunca te preocupes por las finanzas. Podrías terminar la escuela de enfermería en cualquier lugar. Empezar de nuevo donde nadie conoce tu conexión conmigo. Y yo me quedaría aquí. Continuaría lo que estoy haciendo. No tendríamos contacto para tu propia protección. Sería como si nunca nos hubiéramos conocido. El pensamiento hizo que mi pecho se contrajeara. Hace 6 meses, habría tomado esa oferta sin dudar. Seguridad, protección, escape de todo lo complicado. Pero hace 6 meses, había sido una persona diferente. ¿Cuál es la alternativa? Te quedas. Excepto que estar conmigo significa vivir con riesgos calculados. Entender que puedo protegerte mejor que nadie. Pero no puedo eliminar el peligro completamente. Extendió la mano a través de la mesa. Tomó mi mano. Significa elegirme a pesar de todos los argumentos racionales en contra. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? Tómate todo el tiempo que necesites. Pasé los siguientes 3 días en una nebulosa de toma de decisiones. Las clases se sentían distantes. El trabajo automático. En cada momento libre repasaba las posibilidades. Consecuencias, futuros que se dividían como caminos que divergen. El viernes por la noche me senté de nuevo en nuestra sala de estar y expuse todo. La oferta, las alternativas. El hecho de que quedarse en Chicago significaba aceptar un riesgo permanente. Ella escuchó sin interrumpir. Su rostro de 16 años serio de una manera que la hacía parecer mayor. ¿Qué quieres hacer? Preguntó cuando terminé. No lo sé. Por eso te estoy preguntando. Esto afecta tu vida. También. Hannah, has pasado 3 años tomando decisiones basadas en lo que es mejor para mí. ¿Qué me mantiene a salvo? ¿Qué me da oportunidades? Te quedaste con Tyler más tiempo del que debiste porque irte habría significado inestabilidad financiera para ambas. Trabajas en 2 empleos y tomas clases nocturnas para que yo pueda quedarme en un distrito escolar decente. Se inclinó hacia adelante. Por una vez, toma una decisión basada en lo que tú quieres. Quiero ambas cosas. Te quiero a salvo y lo quiero a él. Entonces quédate. Tenemos mejor seguridad ahora de la que teníamos con Tyler. Y eso ya es decir mucho. Al menos este peligro viene con personas que nos protegen activamente en lugar de ser la fuente del peligro. El sábado me reuní con Luca en una cafetería cerca del campus. Había sido su sugerencia. Dijo que Dominique quería que hablara con alguien que hubiera estado en este mundo por más tiempo. Que pudiera darme perspectiva sin inversión emocional.
Te dijo que fuera honesto conmigo. Dije después de que ambos tuviéramos café. Me dijo que te dijera la verdad. Incluso las partes que lo hacen quedar mal. Luca revolvió azúcar en su espresso. Así que aquí está. Estar con Dominique significa que siempre estarás mirando por encima del hombro. Significa enseñarle a Megan a revisar debajo de su coche antes de encenderlo. Significa nunca publicar tu ubicación en las redes sociales. Nunca ponerse demasiado cómoda. Nunca confiar completamente en personas fuera de nuestro círculo. Eso suena agotador. Lo es. Pero también significa que tendrás protección que la mayoría de la gente no puede imaginar. Recursos, conexiones. Personas que moverán cielo y tierra para mantenerte a salvo porque mantenerte a salvo lo mantiene. Entero. Luca dejó su cuchara. He trabajado para Dominique durante 15 años. Lo vi construir esta organización desde cero después de que murió su padre. Es cuidadoso, estratégico y no comete errores a menudo. Pero tú, Hannah, eres su mayor vulnerabilidad y su mayor motivación para hacerlo mejor. Para ser mejor. ¿A qué te refieres? Ha estado hablando de volverse completamente legítimo durante años. Palabras vacías en su mayoría. Porque la realidad es complicada y desordenada y toma tiempo. Pero desde que te conoció, realmente está tomando medidas. Delegando operaciones en las que ya no quiere estar involucrado. Construyendo negocios legítimos que pueden sostener a la familia sin actividad criminal. Planeando una estrategia de salida que realmente tiene dientes. Luca se encontró con mis ojos. Tú haces que él quiera un futuro que no se mida en territorio y violencia. Eso es raro. Eso vale algo. El lunes por la mañana, llamé a Dominique y le dije mi decisión. Me quedo. Megan y yo ambas. Pero tengo condiciones. Nómbralas. Termino mi último semestre sin interferencias. No sacarme de clase por emergencias a menos que alguien literalmente se esté muriendo. Megan va a la escuela normalmente. Tiene amigos, citas cuando esté lista. No quiero que crezca con miedo. De acuerdo. Y no quiero saber detalles sobre las partes de tu negocio que no son legales. Si tienes que hacer algo, hazlo. Pero no lo traigas a casa. No me hagas cómplice al saberlo. Su pausa duró 3 segundos. Eso es justo. ¿Algo más? Sí. Nada de mentiras entre nosotros sobre las cosas importantes. Puedo manejar la honestidad brutal mejor que el engaño cómodo. Puedo hacer eso. Esa semana, la gente de Dominique mejoró nuevamente la seguridad de nuestro apartamento. Mejores cámaras, cerraduras reforzadas. Botones de pánico en cada habitación que se conectaban directamente al teléfono de Lucas. Megan se quejó de que se sentía como vivir en un búnker. Le dije que los búnkeres mantenían a la gente viva. El jueves por la noche Dominique me llevó a conocer a su madre propiamente. No la breve presentación que habíamos tenido antes. Sino una cena real donde me estaba presentando como alguien importante. Ella vivía en una casa modesta en un suburbio tranquilo. El tipo de lugar que se veía completamente ordinario desde afuera. Adentro era cálido y lleno de fotos. Dominique a varias edades. Parientes que no reconocí. Fotografías espontáneas que capturaban alegría que no había visto mucho en su vida actual. Hannah, dijo tomando mis manos entre las suyas. Dominique me contó por lo que has pasado. Lo que sobreviviste. Lo miré. Incierta de cuánto sabía ella. Ella sabe todo. Dijo en voz baja. No le oculto secretos a mi madre. Entonces sabes que no soy exactamente una elección ideal para tu hijo. Su risa fue cálida y genuina. ¿Ideal según quién? Las personas que piensan que mi familia está maldita. Los que ven a Dominique como nada más que el legado de su padre. Me guió al sofá. Se sentó a mi lado. Déjame decirte algo. Pasé 20 años con un hombre que me veía como propiedad. Que usaba sus puños cada vez que mostraba independencia o cuestionaba sus decisiones. Sobreviví. Pero apenas.
Y viví cada día aterrorizada de que mi hijo se convirtiera en él. Miró a Dominique, que estaba cerca de la cocina, dándome espacio. Pero no lo hizo. Vio lo que era su padre y eligió ser diferente. Eligió proteger en lugar de dominar. Construir en lugar de destruir. Su atención volvió a mí. Y entonces te conoció. Y por primera vez, lo vi mirar a alguien de la manera que deseé que su padre me hubiera mirado a mí. Como si fueras una persona. No una posesión. Como si tu seguridad importara más que su orgullo. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esta vida. Sobreviviste a una relación abusiva. Estás criando a tu hermana mientras te pagas los estudios de enfermería. Miraste el mundo de mi hijo y elegiste quedarte a pesar de tener todas las razones para huir. Apretó mis manos. Eres más fuerte de lo que piensas. La cena fue cómoda después de eso. Historias sobre Dominique cuando era niño. Momentos embarazosos que su madre compartió mientras él protestaba. Dinámicas familiares normales que se sentían imposibles dado todo lo demás. Cuando nos fuimos, su madre me abrazó fuertemente en la puerta. Cuídense el uno al otro. Dijo, eso es lo único que importa al final. En el auto camino de regreso a mi apartamento. Dominique estaba callado. Finalmente habló. ¿Le gustas? A mí también me gusta ella. Ha pasado por el infierno. Así es. Por eso necesitaba que la conocieras. Para entender por qué reaccioné de la manera que lo hice cuando vi tus moretones esa primera noche. Porque el destino de Tyler estaba sellado desde el momento en que puso sus manos sobre ti. Porque ella nunca fue protegida. Porque ella nunca fue protegida. Y yo era demasiado joven para detenerlo hasta que ya no lo fui. Y juré que cualquier mujer en mi vida nunca experimentaría lo que ella experimentó. Llegamos a mi edificio. Dominique me acompañó arriba. Revisó el apartamento. A pesar de que seguridad dijo que todo estaba despejado. Me besó de buenas noches con el tipo de ternura que aún me sorprendía. Después de que se fue, me quedé parada en mi ventana viendo su auto desaparecer en el tráfico de Chicago. Megan apareció a mi lado. Mochila al hombro. Dirigiéndose a su habitación. Tomaste la decisión correcta. Me dijo, ¿cómo lo sabes? Porque te ves viva otra vez. Como antes, Tyler. Como si recordaras lo que es querer algo en lugar de solo sobrevivir. Me apretó el hombro. Eso vale la pena luchar por ello. Pensé en Tyler. En el auto ruso. En 2 semanas en una casa segura que se sentía como una prisión dorada. En las manos de Dominique tratando moretones con gentileza. La historia de su madre de sobrevivir 2 décadas de abuso. La honestidad pragmática de Lucas sobre los costos y beneficios de esta vida. No era un cuento de hadas. No era seguro o simple o algo que se pareciera a lo normal. Pero era mío. Elegido con pleno conocimiento de las consecuencias. Y por primera vez desde que murieron mis padres. Desde el primer puño cerrado de Tyler. Desde que el peso del mundo cayó sobre mis hombros. Sentí que estaba viviendo en lugar de solo resistiendo. Eso tendría que valer la pena los riesgos que estábamos tomando. 6 meses después de esa noche lluviosa de viernes. Cuando Dominique Marino notó por primera vez los moretones en mi muñeca. Caminé por un escenario con toga y birrete negros para aceptar mi título de enfermería. Mis manos no temblaron cuando dijeron mi nombre. Convertí cada hora de crédito a través de clases nocturnas y rotaciones clínicas que me dejaron agotada. A través del abuso de Tyler y su desaparición. A través de amenazas rusas y 2 semanas en una casa de seguridad. A través de elegir una vida que no se parecía en nada al futuro seguro y normal que una vez imaginé. Megan se sentó en la tercera fila. Gritando tan fuerte que la gente se volteó a mirar. Junto a ella, Dominique estaba de pie aplaudiendo. Vistiendo un traje que probablemente costó más que toda mi educación. Su madre se sentó a su otro lado. Secándose los ojos con un pañuelo. Todos habían venido. Mi extraña y complicada familia unida por elección más que por sangre.
Después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante con vista al lago Michigan. No a Rossi's, donde aún tomaba turnos ocasionales cuando Marco necesitaba ayuda. A algún lugar más elegante donde Dominique había reservado un salón privado y el menú no mostraba precios. Por Hannah, dijo su madre, alzando su copa de vino. Quien trabajó más duro que cualquier persona que conozca para llegar aquí. Por nuevos comienzos, añadió Luca desde su asiento al final de la mesa. Por mi hermana, dijo Megan, quien es básicamente una superheroína disfrazada de persona normal. Parpadeé para contener las lágrimas. Abrumada por cuanto había cambiado en medio año. El trabajo en el hospital había comenzado hace 2 semanas. Memorial Northwestern. Irónicamente el mismo lugar donde Megan había sido tratada después de su accidente. Trabajaba en el departamento de emergencias 3 turnos de 12 horas a la semana. Veía de todo, desde heridas de bala hasta ataques cardíacos hasta niños que se habían tragado cosas que no deberían haber tragado. Era exactamente para lo que me había entrenado. Exactamente con lo que había soñado durante esos turnos interminables en Rossi's. Y de alguna manera, había llegado aquí. A pesar de todo. La vida se había asentado en un ritmo que nunca esperé encontrar. De lunes a miércoles. Usaba uniformes médicos y ayudaba a salvar vidas. Jueves y viernes ocasionalmente tomaba turnos en el restaurante porque genuinamente lo disfrutaba ahora que no dependía de las propinas. Los fines de semana pertenecían a estudiar para mis exámenes de enfermería y pasar tiempo con Dominique. Megan había procesado el shock inicial de nuestra nueva realidad y se había adaptado con la resistencia que solo los adolescentes parecían poseer. Se había hecho amiga de Sofía, la sobrina de 15 años de Luca, quien entendía lo que significaba tener miembros de la familia en negocios complicados. Hacían la tarea juntas. Se quejaban de los maestros. Iban al cine con seguridad. Megan apenas lo notaba ya. Sus calificaciones habían mejorado en realidad. Resultó que no vivir en constante temor de las explosiones de Tyler liberó energía mental para cosas como cálculo y química. Está prosperando. Me había dicho su consejera estudiantil durante las conferencias de padres y maestros. Cualesquiera cambios que hiciste en casa. Sigue haciéndolos. Si ella supiera, Dominique también había cumplido sus promesas. Durante los últimos 6 meses. Lo había visto delegar sistemáticamente el control operacional a Luca y a un consejo de consejeros. Aún asistía a reuniones. Aún comandaba respeto. Aún tenía la autoridad final. Pero la violencia del día a día. La participación directa en actividades de las que no sabía nada. Se había alejado de eso. En su lugar, se enfocaba en los negocios legítimos. Los almacenes de importación. Los restaurantes, las propiedades inmobiliarias. Construyendo algo que pudiera sostenerse sin ingresos criminales. Tomará años. Me dijo una noche mientras yacíamos en su cama con vista al horizonte de Chicago. Algunas obligaciones no se pueden abandonar de la noche a la mañana. Algunas relaciones requieren mantenimiento. Pero estoy trabajando hacia eso. Sé que lo haces. ¿Te molesta? ¿Que no puedas simplemente dejarlo todo atrás inmediatamente? Pensé en esa pregunta por mucho tiempo antes de responder. No. Porque eres honesto al respecto. No finges ser algo que no eres. Y realmente lo estás intentando. Lo cual es más de lo que la mayoría de la gente en tu posición haría. Habíamos establecido reglas que hacían que funcionara. No preguntaba sobre las partes de su negocio que operaban en las sombras. Él no traía problemas a casa que me obligaran a conocer detalles que no podría desconocer. Cuando tenía que manejar algo, él se encargaba de ello. Cuando regresaba, no lo discutíamos. Confianza construida sobre honestidad brutal acerca de lo que podíamos y no podíamos compartir. No era perfecto. Algunas noches me despertaba de pesadillas sobre Tyler. Sobre autos rusos, sobre peligros que no podía ver. Algunas noches Dominique llegaba a casa tenso y distante. Cargando un peso que no me permitía compartir.
Pero estábamos construyendo algo real. Desordenado y complicado y nada como los cuentos de hadas. Pero real. Después de la cena, Dominique sugirió que camináramos por la orilla del lago. A pesar del frío persistente de abril, Megan y su madre se dirigieron a casa con Luca, dándonos un espacio que se sintió deliberado. El lago Michigan se extendía oscuro e infinito junto a nosotros. Las luces de Chicago reflejándose en el agua en patrones fracturados. Caminamos en silencio cómodo. Su mano cálida en la mía. Hasta que se detuvo en un mirador donde el horizonte se enmarcaba perfectamente detrás de nosotros. Hannah se volteó para enfrentarme completamente. Los últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida y los más aterradores. Aterradores como. Porque he pasado toda mi vida adulta controlando variables. Minimizando riesgos, construyendo estructuras que protegen lo que importa. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Pero tú eres una variable que no puedo controlar. Y de alguna manera eso te hace más importante que cualquier otra cosa. Se me cortó la respiración. La caja era de terciopelo, azul oscuro. Claramente contenía joyería. Esta no es una propuesta tradicional. Continuó, no puedo prometerte una vida normal. No puedo prometer que no habrá más amenazas. Más complicaciones, más momentos donde cuestiones si vale la pena. Abrió la caja, revelando un anillo con un solo diamante. Elegante y sobrio. Pero te prometo que pasaré cada día trabajando para darte la vida más segura. Más libre que pueda construir. Que tú y Megan siempre estarán protegidas. Que nunca dejaré de tratar de merecerte. Miré fijamente el anillo. Su rostro, la esperanza vulnerable en sus ojos oscuros. Me estás pidiendo que me case contigo. Te estoy pidiendo que construyas un futuro conmigo. Sabiendo lo que eso significa. Sabiendo lo que soy y en lo que trato de convertirme. Tomó el anillo de la caja. Sin ilusiones, sin falsas promesas. Solo compromiso de seguir eligiéndonos el uno al otro a pesar de todo lo que trabaja contra nosotros. Hace 6 meses había sido una persona diferente. Atrapada con Tyler, sobreviviendo en lugar de vivir. Creyendo que mi futuro se medía en semestres completados. Y cuentas pagadas en lugar de sueños realizados. Ahora me encontraba en el camino de lo que significaba ser valorada en lugar de poseída. Un hombre cuyo mundo era peligroso y complicado. Y nada de lo que jamás había imaginado querer. Y conocía mi respuesta antes de que terminara de hablar. Sí, deslizó el anillo en mi dedo con manos que temblaron ligeramente. Luego me besó mientras Chicago se movía a nuestro alrededor. Ajenos al pequeño milagro de 2 personas eligiendo el amor imposible por encima de la segura. Soledad. No se lo contamos a nadie inmediatamente. Lo mantuvimos en privado durante una semana. Aprendiendo cómo se sentía el peso del anillo. Adaptándonos a la promesa que representaba. Pero eventualmente se corrió la voz. Su madre lloró y me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Lucas movió la cabeza con una sonrisa que sugería que había visto esto venir mucho antes que nosotros. Megan gritó y exigió ser dama de honor. A pesar de que la boda fuera teórica y muy en el futuro. La vida continuó su extraño ritmo. Trabajé mis turnos en el hospital. Ayudé a víctimas de trauma y paros cardíacos y todo lo que estaba en el medio. Dominique asistió a reuniones. Expandió negocios, gradualmente construyó la infraestructura para eventual legitimidad. 2 semanas después del compromiso. Estaba terminando un turno particularmente brutal de 12 horas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Megan, saqué una A en mi examen de cálculo. Así que Fiona y yo estamos celebrando con pizza. No me esperes despierta. Sonreí, envié felicitaciones de vuelta. Y me dirigí hacia la salida. El departamento de emergencias finalmente estaba silencioso después de horas de caos. Mis uniformes médicos estaban manchados, me dolían los pies. Y no quería nada más que dormir. El auto de Dominique estaba al ralentí en la acera. Él recostado contra este con esa misma intensa concentración que había mostrado la primera noche que nos conocimos. No tenías que venir a recogerme. Quería hacerlo.
Él abrió la puerta. Megan también me escribió, se imaginó que estarías agotada. Durante el viaje de regreso a mi apartamento. Que aún mantenía aunque pasaba la mayoría de las noches en su lugar. Observé Chicago deslizarse por las ventanas. La ciudad que había sido el telón de fondo del abuso de Tyler. De las amenazas rusas, de la transformación. Que nunca vi venir. ¿En qué estás pensando? Preguntó Dominique, que hace 6 meses no podría haber imaginado esto. Nada de esto. ¿Eso es bueno o malo? Miré el anillo en mi mano izquierda. Al hombre a mi lado que había entrado a un callejón en llamas para salvarme. A la vida que estábamos construyendo desde lo imposible. Es bueno, complicado y desordenado. Y nada como lo planeé. Pero bueno, extendió la mano. Entrelazó sus dedos con los míos. Condujimos por Chicago. Mientras la ciudad respiraba a nuestro alrededor. Llena de otras personas viviendo otras vidas complicadas. En algún lugar, el detective Williams probablemente había cerrado los casos de personas desaparecidas de Tyler Crawford. En frío. En algún lugar, la organización rusa se ocupaba de sus negocios y territorios que habíamos negociado. En algún lugar, personas que nunca conocería estaban tomando decisiones que se propagarían a través de mundos que nunca entendería completamente. Pero en este auto con este hombre llevando este anillo y cargando el conocimiento de en quién me había convertido. Sentí algo que no había experimentado en años. Paz, no seguridad, no certeza. Solo paz con las decisiones que había tomado en el futuro que estaba construyendo. Nunca sería un cuento de hadas. Siempre conllevaría riesgos que la gente normal nunca enfrentaría. Pero era mío. Elegido conscientemente. Construido sobre una base de honestidad. En lugar de ilusión. Y eso valía todo lo que había sobrevivido para llegar aquí.